o en otras palabras, crear más fletes, más líneas de logística o una aduana marítima con los Estados Unidos que permita conectar al sur. También en esa diversificación yo estaría pensando en voltear a Centroamérica. ¿Cómo podemos también conectarnos con el mercado centroamericano que no sea únicamente por tráiler o por camión, que pues, me queda claro que es importante, pero cómo llegamos a otros centros de consumo a través del mar, a través de las conexiones de cabotaje o a través de la logística con esos centros importantes que hay en Centroamérica, como Guatemala, como Panamá, que es un mercado importante que necesita muchos insumos, como Costa Rica, jóvenes, que ha sido ahora, pues lo distingue que es una potencia, no sé si sepan, pero de turismo autosustentable a nivel mundial. ¿Cómo llegamos a proveerle a esos mercados? Y es por eso, jóvenes, que aquí hay algunas ideas, ya quiero aterrizar para tener tiempo de contestar algunas de sus preguntas, pero aquí hay algunas ideas, jóvenes, que pueden ser valiosas y que me gustaría dejarlo en perspectiva para ustedes. Pero el nuevo Tratado de Libre Comercio tiene capítulos importantes, jóvenes, que fomentan la logística, que fomentan las conexiones de transporte y conectividad entre México y los Estados Unidos. Ahora va a ser cuestión de nosotros, como estudiantes, como jóvenes profesionales, como empresarios, de poder abrir esos mercados y de poder estudiar esos mercados para conectarnos mejor. El cabotaje, habrá tiempo de platicarlo, ahorita les digo una noticia sobre esto. El cabotaje es un servicio que implica que un barco puede ir recogiendo mercancía por los puertos de Veracruz, Coatzacoalcos, lo digo con mucho gusto, pero Dos Bocas es un puerto que se abre la oportunidad para el cabotaje. Ustedes que están ahí en Tabasco, hay que investigar más sobre esta figura. También abarca Campeche y es una transportación marítima de corta distancia, le llamamos nosotros. Otra cosa que creo que es importante tener en esta dimensión son los servicios como los del ferrobuque que salen de Coatzacoalcos con Mobile, Alabama, y se conectan ambos mercados a través de una logística que nosotros le llamamos logística multimodal. No sé si ustedes conocen ese concepto, pero les recomiendo que chequen, por favor, los conceptos de logística multimodal y logística intermodal. Y número 3, como les decía, jóvenes, tenemos que diversificar el mercado y tenemos que vernos para todo lo que venga a continuación como un bloque unificado. El Tratado de Libre Comercio lo que nos ha permitido es hacer cadenas regionales de valor o cadenas de logística. Ustedes saben que estamos en medio de una pandemia o estamos saliendo de una pandemia importante que va a necesitar lo mejor de nosotros, nuestro mejor esfuerzo para reactivar la economía. Si nosotros vemos la economía mundial como viene, jóvenes, la única manera de que México, fíjense bien lo que les voy a decir, jóvenes, la única manera de que México le pueda hacer frente a China, a Japón, a los tigres asiáticos el día de mañana, o que le podamos vender más a los europeos, o le podamos vender más a los países de Sudamérica, va a ser, jóvenes, si nos vendemos, si nos promocionamos como bloque. Fíjense bien, como bloque norteamericano, porque en una contienda de México versus China, la verdad no les quiero contar cómo nos iría en la feria. Yo creo que aquí la idea sería unirnos como bloque con Norteamérica, con Centroamérica, para poder unificarnos y poder hacer productos en conjunto o vendernos de forma regional cosas. Yo creo por eso que la logística es un tema importantísimo y la única manera que vamos a tener en esta economía internacional y en esta economía regional de poder hacer algo es unirnos, formar bloques económicos. Jóvenes, sé que son muchos temas para tan poco tiempo, teníamos una hora, les quiero dejar algunas lecturas que les recomiendo. Les dejo la lectura, no sé si habían escuchado del fenómeno del cisne negro en la economía,
pero el cisne negro es básicamente un evento inesperado que viene a cambiar nuestra statu quo o el estado de las cosas. El coronavirus, creo que todos lo sabemos y lo tenemos claro, es el cisne negro del 2020. ¿Qué quiere decir? Que las cosas cambiaron. ¿Qué quiere decir? Que las cosas van a tener una nueva normalidad, una nueva forma de hacerse. No digo que esto sea, si vemos el vaso medio lleno, hay oportunidades, claro que las hay. Hay maneras de abrir mercado, hay maneras de salir adelante, sí las hay, pero tenemos que estar muy atentos. Tenemos que estar muy receptivos. Se las recomiendo mucho, como algunos libros recomendados. Y como algunos artículos recomendados, yo les quiero recomendar este en particular que se llama Las 5 macrotendencias del comercio exterior en México. Lo escribió Abraham Weller, lo escribí yo, jóvenes. La verdad me tengo que hacer promoción, siempre lo digo, pues me tengo que hacer promoción yo mismo, ¿verdad? Pero se lo recomiendo mucho que lo lean. Es un artículo gratuito, ahí les dejo la liga. Está en una revista que probablemente sea una de las mejores revistas de logística de todo el país, que se llama T21, y aquí yo hablo sobre cuáles son los escenarios en el futuro próximo y pronto para nuestro comercio exterior. La robotización, la automatización, los tratados de libre comercio y las economías regionales y economías de bloque, para mí, son parte de estas megatendencias. Y es donde yo creo en estos bloques regionales, estados como Veracruz, Tabasco, Campeche mismo, pero sobre todo el sur, tiene su oportunidad de plantar cara y de poder ser más competitivos y poder exportar más o poder conectarnos más con los mercados de Centroamérica o los grandes mercados de América del Norte, como son, ya les comentaba, los Estados Unidos y los centros de consumo desde Nueva York hasta Washington. En fin, creo que hay muchas oportunidades ahí, jóvenes. Creo que hay muchas maneras de hacer las cosas y es una presentación a manera de muestra que quería hacerles el día de hoy. Me pidieron por ahí las autoridades académicas, por ahí platicando con la maestra Alejandra Mejía, decirles que vamos a tener un curso especializado sobre temas de logística internacional y sobre temas de cadena de suministro y cómo podemos hacer o cómo podemos mejorar nuestro proceso exportador. Me imagino que con la maestra Alejandra o con la maestra Carla, pues ya saldrá la convocatoria correspondiente para poder inscribirse a ese curso. Me parece que estos son los temas del momento, jóvenes, son los temas que nos van a permitir aspirar a tener un trabajo bueno o si no, a tener un negocio propio o a tener un emprendimiento importante, pero sí les quiero decir que estemos atentos a estas oportunidades que nos da el comercio internacional y a estas oportunidades que nos brinda la misma globalización, ¿no? Siempre se pueden ver las cosas desde un punto de vista, pues tienes dos maneras de verlo, ¿no? El vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Quiero pensar que en estos momentos nosotros tenemos el vaso medio lleno y se puede lograr, y se puede hacer. Entonces, esa sería la conferencia que les tenía preparado el día de hoy. Me da de verdad mucho gusto estar con ustedes. Voy a dejar espacio para algunas preguntas y para algunos comentarios. Si alguien quisiera abrir su micrófono en estos momentos para preguntar, bienvenido. Y muchísimas gracias por su atención y por su tiempo, amigas y amigos de la Universidad Olmeca de Tabasco. Maestro, buenas tardes. Muy buenas tardes. Guadalupe González por este lado. Oiga, adelante, Guadalupe. Yo quisiera saber si usted conoce de ahora a estos últimos meses algunos proyectos que ya estén en camino acerca para poder alcanzar lo que usted está comentando. Sí, claro que sí, con mucho gusto. En concreto, hay un proyecto ya funcionando, Guadalupe, hay un proyecto ya encaminado que es el proyecto le llamamos nosotros navegación de corta distancia o navegación de cabotaje.
Este proyecto funciona desde el mes pasado, Guadalupe, y es básicamente cuál es el problema o cuál es el tema para conectarnos con Centroamérica, que no hay conexiones, o que es muy caro el flete, o que puede ser muy inseguro. Ese es uno de los grandes problemas. Y el tema que tenemos a partir del mes pasado con el cabotaje, Guadalupe, es que ya tenemos un barco que zarpa comienza la trayectoria desde el norte del país, viene bajando desde Tamaulipas, viene bajando desde Tampico, Veracruz, de ahí llega a Progreso y de ahí se conecta con lo que es el mercado de Guatemala, porque el barco toca el puerto de Santo Tomás de Castilla. Eso en un trayecto en menos de 15 días. Y esto es muy bueno para nuestros productos porque el barco te permite llevar contenedores refrigerados, contenedores de carga suelta y carga sobredimensionada. Es decir, es muy versátil. Les digo nada más en adelanto, Guadalupe, tengo entendido que Dos Bocas ya está habilitado para manejar el cabotaje. Esto es una muy buena noticia porque nos abre una posibilidad de conectarnos con el gran mercado de Centroamérica. Y por el lado de Norteamérica, rápidamente, Guadalupe, comentarte que el servicio de ferrobuque, que es literalmente un ferrocarril que tiene su estiba en un buque, ya funciona desde Coatzacoalcos con Mobile en Alabama y te conecta al sur de Veracruz, que es casi frontera con Tabasco, te conecta a los Estados Unidos en menos de 3 días. Esto ya, digamos, no es un proyecto, esto ya son realidades que funcionan, pero pues que es bueno también, y me da mucho gusto por eso, Guadalupe, que lo platiquemos, porque también nosotros como sector privado tenemos que platicarles todas estas iniciativas que hay, ¿no? O que ya existen y difundirlas con la academia y difundirlas con ustedes, amigas, amigos, que son importantes porque son los profesionistas del futuro o los que ya están trabajando o los que van a ingresar y van a necesitar proveer u ofrecer estos servicios, ¿no? Oiga, disculpe, ¿y qué tipo de productos son los que se van comercializando o ofreciendo en los diferentes puertos? Perfecto. Principalmente lo que distingue mucho al sur, Guadalupe, y a Tabasco, a Veracruz, a Campeche, son productos agroindustriales. Ejemplo, el plátano, ejemplo, el limón, ejemplo, también se está exportando mucho lo que es todo el papel, se exportan mucho productos del mar, se exporta mucha de lo que es Campeche, toda la oferta de camarón, pulpo, todos los productos del mar que francamente se venden muy bien en los Estados Unidos, Guadalupe. Es un mercado de alto consumo y sobre todo que es un mercado que paga en dólares. Ahí el tema es que muchos de estos servicios también cuentan con contenedores refrigerados para que esa mercancía pueda ser exportable y pueda llegar bien a su destino, ¿no? Ok. Me corrige, quiero pensar que es un buque o un barco X que vendedor por todo lo que es el Golfo de México y Centroamérica. Es un barco, exactamente, no tanto vendedor el barco, sino que el barco ya tiene por lo regular apalabrado por parte de los exportadores con los importadores cerrado, pero sí, en efecto, Guadalupe, tratando de seguir esa idea que me dices, es un barco que va caboteando, le decimos nosotros, va pasando puerto, va dejando mercancía poco a poco en este circuito de puertos. Suena muy interesante, muy buen proyecto, muchas gracias. Sí, cómo no, Guadalupe, francamente es muy interesante, nada más déjenme decirle algo a todos los amigos que nos están viendo, son proyectos interesantes, pero yo les recomiendo que son proyectos que tenemos que involucrarnos, amigas, amigos, son proyectos que tenemos que conocer más porque ahí están realmente las oportunidades para nosotros. Y sobre todo, otra recomendación que les hago es siempre hacer alianzas, ¿no? Sector privado, sector académico, instituciones, sobre todo para los exportadores, instituciones financieras. A mí me da mucho gusto por aquí, creo que estoy viendo a Daimé Román, que es una institución financiera que está muy metido en el comercio exterior,
que es Intercam Banca. No es por hacer promoción, pero los veo conectados y me da mucho gusto verlos. Y pues así hay que juntarnos. Y qué bueno que sea la academia y la universidad el espacio donde nos podamos juntar a platicar de estos proyectos, ¿no? Así es. Gracias nuevamente, bienvenida a su plática, su conferencia, y créanme que es bien recibida por los muchachos de nuestra universidad y muy útil para ellos. Gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias, encantado. Y no sé, Carla, si tenemos oportunidad de tomar una pregunta más. Sí, por supuesto, todavía hay tiempo. Maestro, Perfecto. por aquí Humberto Sobrino. Humberto, mucho gusto saludarte. ¿Qué tal? Una pregunta, bueno, una duda. Usted mencionaba ahorita estratégicamente las alianzas público-privadas que en este caso se tiene que hacer México como sector público y ustedes sector privado. ¿Qué tan o qué porcentaje afectaría de manera directa las políticas económicas internacionales que México se está plasmando durante este sexenio y lo que resta? Y otra pregunta, las exportaciones que se manejan, bueno, que usted menciona de la cuestión agroindustrial, ¿qué tanto porcentaje es la exportación tecnológica que se tiene? Porque tengo entendido que gran parte de la tecnología es importada al país. El país hace la compra y venta de todos estos insumos tecnológicos, pero las políticas económicas internacionales que no están aperturando este paso actualmente por el Producto Interno, que lo quieren incrementar localmente, ¿qué tanto afecta esto al sector privado? Muy buena pregunta la que haces, Humberto. Te la voy a responder de dos formas. Primero, respecto a las políticas internacionales que haces mención, te voy a hablar únicamente de la que me corresponde a mí, digamos, donde yo me he especializado, que es la política internacional comercial. En cuanto a esa política, Humberto, la señal, con toda franqueza, y lo voy a decir como empresario y desde el sector privado, la señal es buena porque México ratificó el nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Esa señal para muchos inversionistas dio tranquilidad. ¿Por qué? Porque si tú observas el Tratado de Libre Comercio, Humberto, el Tratado de Libre Comercio al final del día es un tratado de protección recíproca de inversión. Es decir, que las empresas que se establezcan aquí del exterior, que vayan con la normatividad del tratado, cumplen con una legislación internacional, ni siquiera de México, ni siquiera del estado de Tabasco o Veracruz. Esto va más allá. Esa protección te la brinda el Tratado de Libre Comercio. Una buena señal, creo yo, es que México haya ratificado su entrada al TEMEC. Algo que me hubiera preocupado, Humberto, y te lo digo también con franqueza, algo que a mí me hubiera hecho ruido, o que a muchos le hubiera hecho ruido en política internacional, es que México hubiera cancelado la entrada al TEMEC. Ahí sí te diría, híjole, nos vamos a meter en un problemón porque vas a espantar a muchas de las inversiones o vas a hacer que muchos de los potenciales inversionistas y empresas no lleguen a México o no vean a México como un destino atractivo. Creo que la señal fue buena, que hay que trabajar mucho, que hay que darle continuidad y seguimiento, Me queda claro que todos tenemos una responsabilidad. Por eso les digo, la universidad tiene su responsabilidad, su papel que jugar, el sector privado tiene su papel y el sector público también. ¿Qué mejor que ir todos juntos y hacer equipo, por así mencionarlo, ¿no? En este famoso, no sé si habían escuchado la estrategia de triple hélice, que le llaman, que ahora está tan de moda, que van juntos empresarios, gobierno y universidades. Pues es, creo yo, el futuro, Humberto. Y nada más, contestando tu última pregunta, que también es muy interesante, en cuanto a la tecnología, yo te diría también, ve cómo el norte del país y el Bajío mexicano ha crecido a raíz de ese modelo de conectarnos con el exterior. La tecnología ha llegado por el comercio exterior, por la vinculación con el extranjero. Yo no quiero decir nada malo, pero Querétaro, Humberto, Querétaro, hace 20 años, no sé si hay algún queretano por aquí,
pero Querétaro hace 20 años ni siquiera figuraba en el mapa económico de México. Era un Guanajuato y Querétaro eran lugarcitos pequeños que ni figuraban. Tabasco y Veracruz se los llevaban de calle. Pero ¿qué entendió Querétaro? ¿Y qué entendió Guanajuato? ¿Y qué entendió San Luis Potosí? Que tenían que atraer inversión extranjera, que tenían que tener transferencia de tecnología, que tenían que vincularse con el mundo para atraer con esa tecnología, poder empezar a manufacturar, poder empezar a egresar. Por eso Querétaro tiene tantos ingenieros, por eso Querétaro tiene tantas universidades, o por eso empezaron ellos a hacer sus cinturones de tecnología. A mí no me sorprendería, de verdad, jóvenes, que el día de mañana México tenga su propia marca de aviones, así como hay marcas de carros, que México tenga su marca de aviones, aviones hechos en México y con patentes mexicanas, porque ya están agarrando mucha experiencia. Nosotros como estados sureños tenemos que hacer algo también, Humberto. O sea, tenemos que ponernos, ahora sí que como dicen, las pilas y no dejar que este tren de la modernidad nos vuelva a pasar o nos vuelva digamos, a dejar de lado y nosotros entrar en esa dinámica. Creo que por ahí va la respuesta, en conectarnos con el exterior, en entender que la dinámica está allá afuera y no necesariamente viendo hacia nosotros mismos, sino conectándonos con el mundo. Sería mi comentario. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, no sé si tenga tiempo, nada más. Adelante. Último comentario. Los buques o las navegaciones que usted mencionaba, que era con cuestiones, vamos a poner así, alimentarias, porque usted mencionó que está exportándose hacia Norteamérica, que si camarón, que si plátano, etcétera. La misma cuestión tecnológica del crecimiento tan acelerado por los países del norte, hablo en cuestión mexicana, en cuestión de México, digo, ¿todos estos insumos fueron adquiridos solamente por Norteamérica o igual hubo un tipo de importación por parte de países europeos? Ok, muy bien. Eso que me estás preguntando, Humberto, nosotros le llamamos para exportar el valor de contenido regional. Es un poco más técnico, nada más permíteme comentarte rápido. Es un poco más técnico lo que te voy a decir, pero te va a complementar tu pregunta. Eso se llama el valor de contenido regional. ¿Qué significa? Que yo puedo importar, como bien mencionas, de Europa, que por cierto, de Europa importamos mucha tecnología, pero otro tanto por ciento es de tecnología mexicana o de piezas o de insumos mexicanos. Si nosotros cumplimos con ciertas reglas de contenido regional, la exportación al final es una exportación hecha en México. Claro, siempre y cuando no sea todo importado, por ejemplo, de Alemania y nosotros nada más manufacturarlo y volverlo a exportar, porque eso es nada más convertirnos en un país armador, por así mencionarlo, ¿no? Sino nosotros también tener insumos, tener mercancías, tener, pues digamos, poder proveer a esa industria y cumplir con nuestro contenido regional. Y rápidamente, con esto concluyo esta pregunta tuya. Creo que también los estados del sur, como Tabasco, como Veracruz, como Campeche, tenemos primero que exportar, tenemos que entrar en esa dinámica. Pero el día de mañana, Humberto, va a ser bien interesante que nuestras exportaciones tengan un valor agregado. Y en lugar de exportar nada más limones, tengamos exportación de jugo de limón tabasqueño, o de jugo de limón, o de producto congelado, o de extractos, o de cremas, o de la industria, es decir, darle valor a esas exportaciones, porque eso va a aumentar el capital y eso va a aumentar también nuestra oferta de productos y nos va a permitir avanzar tecnológicamente en exportar productos primarios a productos procesados. ¿Sí me explico? Pasa un poquito como al principio le pasaba eso a los estados del norte. Exportaban tomate y los Estados Unidos le regresaban la salsa ketchup, ¿no? O sea, ya hacían el proceso, le daban todo el sazón y nos vendían un producto más caro y un producto final. Bueno, yo creo que México y los estados del sur pueden principalmente entrar con sus productos agro que nos distinguen, que muchos tienen denominación de origen, y el día de mañana, Humberto, exportar con valor agregado,
productos procesados, productos que tengan otra manufactura. Eso creo que lo vamos a lograr, pero tenemos que echarle ganas todos. Muchísimas gracias, profesor, de verdad. Un gusto, Humberto. Carla, creo que tienes tu micrófono apagado. Sí, perdón. Comentaban en el chat que si podía compartir su presentación. Les puedo decir que la conferencia se está grabando, se les va a enviar a todos los participantes. No sé si el maestro nos pueda compartir la presentación y se la hacemos llevar a los demás. Con mucho gusto, Carla. Por favor, yo te la voy a compartir terminando la presentación, te la voy a pasar para que la compartas con los muchachos y comentarles que ojalá y continuemos con esta dinámica de hacer algún tipo de taller, hacer algún tipo de curso, porque sería importante que los jóvenes sepan el proceso para exportar, el proceso para seleccionar un transporte y sobre todo cuáles son esos grandes mercados que hay allá afuera y cómo vincularlos, ¿no? Esa sería también una invitación. Es correcto, como usted mencionaba, la maestra Alejandra Mejía del CIDEC de la Olmeca tiene pensado hacer un curso, un taller donde se vea este tema más a detalle, como usted dice, de principio a fin. Entonces, ya a todos los que están ahorita les vamos a hacer llegar la invitación del taller que se va a hacer. Y maestro, muchas gracias por su oportunidad y por su tiempo de estar con nosotros y participando en esto. Un gusto, Carla, estar con ustedes, participar con ustedes y de verdad que no es por nada, Carla, Guadalupe y a la maestra Alejandra, no sé si esté conectada, pero a Tabasco es un estado que yo le tengo mucho cariño, es un estado que yo viví un tiempo en Villahermosa hace algunos años, es decir, conozco además el estado de Tabasco y sé del potencial que tiene, pero para eso, jóvenes, amigas, amigos, tenemos que creérnosla y actuar en consecuencia. Sí se puede. Les mando un saludo afectuoso a todos hasta Tabasco desde el puerto de Veracruz. Muchas gracias, hasta luego. Saludos. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.